Eh, Vamos a orar. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar reunidos. Eh, tú- ¿Yo? Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tu presencia es la recompensa. Tu presencia es el regalo. Espíritu Santo, como decía la canción, Espíritu de sabiduría y de revelación, abre nuestros ojos y nuestros corazones para poder ver, porque ya se ha roto el velo y queremos ver hoy toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. La verdad es que no sé si tengan prisa o no, pero sí está bastante largo esto. Eh, y no pienso correr porque la vez pasada estaba corriendo y, y no les di tiempo a anotar y demás. Entonces creo que eh, vamos a empezar. Todo esto empezó con dos versículos en particular. Con Josué. Cuando Josué, no sé si sepan, pero el mar se abrió, las aguas se abrieron 4 veces. Con Moisés, con Josué, luego con Elías y con Eliseo. Bueno, hasta ahí voy yo, no sé si más después, pero hasta ahí voy yo con Eliseo. Pero la verdad es que la segunda vez que se abrió con Josué es la que más me llamó la atención, porque dice que Dios les dice que van a cruzar el río Jordán y en particular dice que cuando ellos traían el arca cargando, ahí traían el arca. Y nada más me imaginé cuando en Josué 3:17, que dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y nada más me explotaba la cabeza al saber cómo pusieron un pie de repente. Evidentemente creo que se ve más épico o con mejor visualización en el mar que en el río, porque el mar es todas las aguas, ¿no? Por decir, un tsunami puede empezar en un lado y llega puede destruir de un continente a otro, ¿no? Entonces en un río está un poco más controlado, pero no sé a qué es lo que voy con la presencia. En el arca del Señor estaba la presencia de Dios y la creación reconoció la presencia. No fueron las personas, no fue el pueblo, fue la presencia. Posteriormente, la misma presencia de Dios, en 1 Samuel 5, en 1, 2 al 7, en este capítulo, habla cuando el arca de Dios la pierde el pueblo de Israel y se la llevan los filisteos. Y los filisteos la tienen y lo ponen al lado, ponen el arca del Señor al lado de su Dios, a quien adoraban, que se llamaba Dagón. Y dice que nada más al ponerla a un lado, en los 2 o 3 días siguientes se empezó a destruir, amanecía tirado el Dios o la imagen del Dios, la estatua que tenían. Entonces, qué importante es la presencia de Dios y qué regalo es que podamos tenerlo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a empezar a desglosar un poco todo esto. Y si abrimos la Biblia, en la primera hoja, dice que en el principio Dios creó. Entonces habla que Dios es creador, es como se presenta a su pueblo, a las personas, como creador, ¿no? Es cuando habla de creador o de crear, es la raíz vara, y habla de dar forma, ¿sí? Pero es una creación divina, de no había nada, no había materia prima y se creó, ¿sí? A diferencia del hombre que crea a partir de los recursos que tiene, ¿no? Pero es importante porque lo único que había era él mismo. Entonces él creó consigo mismo, a través de sí mismo, en sí mismo. Eh, bueno, no, eso es otra cosa. Pero sí, es importante que él es la fuente de la creación, ¿no? Entonces, cuando vamos a Juan 1:3, dice que, perdón, no es cierto. Sí,
Dios es creador y quiero resaltar la cualidad de Dios como creador porque vamos a ir uniendo todas las tres cosas de las que quiero hablarles. Pero no podemos empezar a llegar a eso si no entendemos que Dios es creador. Entonces en Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Es importante recalcar aquí que dice que por Él y sin Él. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de eso, pero en el hebreo no había, si tú lees la Biblia en el hebreo no dice, no está la palabra en Él, sino empieza principio y Dios y creador. Pero en el juego de palabras, la sílaba en hebreo de en es una preposición que no solamente es en, sino es en, a través, por, con, sobre. Entonces habla de que Dios en Él, a través de Él, por Él, para Él, con Él, creó. Entonces, Juan estaba utilizando esa misma palabra en hebreo para describir la cualidad de Dios como creador. Entonces, si nos vamos a Génesis 1, 27, 28, Dios dice cuando crean al hombre, al ser humano, ¿no? A la raza humana. Pero es importante recalcar, creo que Dios es un Dios de detalles, entonces tenemos que poner atención a los detalles que la Escritura nos da porque es como, no sé si ustedes, pero yo cada que encuentro algo es como si encontrara un diamante, un tesoro y es decir, wow. Entonces, en Génesis 1, 27, 28, Dios dice, hagamos. Se está hablando él mismo con la Trinidad, es decir, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son creadores, ¿no? Entonces dice que hagan al ser humano a imagen y semejanza. ¿Sí? La imagen y la semejanza, en ninguno de esos, vamos a hablar de las definiciones, pero en ninguna de esas dos definiciones del hebreo original habla de que la presencia habita en ellos. Entonces, la palabra imagen viene del hebreo, bueno, selem, se escribe T-S-L-M, y significa la representación, la imagen o un reflejo, es decir, una representación externa, ¿sí? La semejanza, que proviene de la palabra demut, pero a su vez de la raíz dama, es parecerse, asemejarse y ser similar. Es decir, comportarse como. La imagen es lo que yo soy, lo que se ve, y la semejanza es lo que está dentro. La imagen es lo de afuera y la semejanza es lo de adentro. Dios nos hizo imagen y semejanza, ¿sí? Pero en ninguno de esos habla de que Él vive dentro de nosotros, ¿sí? De la presencia. Cuando nos vamos a Colosenses, que Colosenses Pablo describe que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Pablo se utiliza la palabra eikon, que es del griego, que en esa sí describe la representación y el parecido y el ser como. Pablo estaba diciendo que en Jesús sí es toda la deidad, no solo es una parte, en Él es como externo, Él es la imagen para que el mundo lo vea, Él es la semejanza interna del carácter de Dios y en Él está Dios. Pablo estaba abarcando todo ese contexto, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que cuando dijo que somos imagen y semejanza, nosotros no somos dioses y que no somos Dios, ¿sí? En la única persona que habitó es en Jesús. Y ese es a lo que Pablo se refiere cuando habla de él en Colosenses 1:15. Entonces Jesús es la representación, la semejanza y es como el Padre, porque es Dios hecho hombre. Entonces, posteriormente, cuando Jesús camina en la tierra, en él se habitaba toda la deidad, ¿sí? Él era la representación, era el embajador, él venía a enseñarnos, a mostrar una imagen no solo física, sino una imagen interna del Dios, del único Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios que hablaban los profetas, ¿sí? Entonces, es importante prestar atención porque en Jesús es el primer ser humano que el Espíritu viene, reposa y se queda en él.
En todo el Antiguo Testamento tú vas a ver el Espíritu venía, hacía algo y se iba, ¿sí? No permanecía en una persona. Hasta en Jesús, Jesús es el primer hombre en donde el Espíritu se postra sobre él, viene sobre él y permanece en él. Entonces, entendiendo esta parte de Dios como creador, vamos ahora a... esto es algo que me llamaba mucho la atención y es algo que creo que, como mencionaba ahorita César, a veces solamente repetimos y decimos por decir. Y yo he escuchado y yo he dicho, Señor, habita entre nosotros. Esa palabra habitar, ¿no? Es decir, o sea, si nos vamos, ahorita vamos a desglosarlo, pero por habitar quiere decir que estés presente en nosotros, ¿no? Y a veces cuando hacía esto realmente me daba cuenta que a veces leemos por leer y leemos sin él, porque no podemos leer su libro, no podemos leer el libro sin el autor, porque entonces nada más lees por leer y te llenas de información, pero es información que no produce un fruto. ¿Por qué? Porque el mismo nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, antes de que nosotros podamos decir, Dios, por favor, habita entre nosotros, Él ya desde un principio lo dijo, yo ya vine a ustedes, yo vine a buscarlos a ustedes. Y, y creo que Dios no solo nos creó y dijo, bueno, los dejo en el mundo y cuando se acabe su tiempo en el mundo, otra vez regresan a mí. Y aquí sí podemos estar bien durante todo este tiempo. Sería algo muy, pues sin sentido. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Pero creo que tiene un propósito y un deseo eterno que es habitar entre y en su pueblo. Entonces, la verdad es que hay esa palabra habitar es un proceso y lo vamos a ver, pero vamos a empezar primero con Éxodo 25, 8 al 9. Aquí es Dios hablándole a Moisés, que dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán, para que yo habite entre ellos. Ese es el deseo eterno de Dios, habitar entre nosotros, con nosotros. Y vemos en Éxodo del 25 al 31, Dios se la pasa diciéndole todo esto a Moisés, todos los planos, le muestra todo lo que va a hacer, cómo lo quiere, medidas, le da un sinfín de información. Moisés lo presta atención, anota esas instrucciones y después del 35, del Éxodo 30, capítulo 35 al 40, Moisés materializa lo que Dios le había hablado, ¿sí? Entonces aquí es importante recalcar que antes de que algo pase aquí, ya pasó en el corazón de Dios. Nada es hecho por hacer, nada es improvisado, porque Dios le dio cada detalle en 6 capítulos, que la verdad es que me gustaría tener una fuente confiable, no la tengo, por eso no lo voy a mencionar, pero a lo que voy es el tiempo que Moisés se quedó ahí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros con 5 minutos, 10 minutos, 2 días, un día, queremos que Dios nos dé el plan de nuestra vida. Nos desesperamos, pero Moisés pasó tiempo ahí prestando atención a cada detalle. Posteriormente, del 29 al 31, entonces mencionamos que del 25 al 31 habla de todo el tabernáculo, de donde va a habitar la presencia de Dios, pero del 29 al 31 habla del sacerdote. Nosotros como sacerdotes sí tenemos una responsabilidad en esto, ¿sí? Dios, es todopoderoso, ¿sí? Pero a veces queremos, habita entre nosotros y ya yo no hago nada. Aquí estoy yo, tú vienes, tú haces todo, tú te quedas aquí y yo solamente me quedo de brazos cruzados sin hacer algo. Pero la verdad es que sí tenemos mucha responsabilidad y algo que es claro cuando
Dios le habla a Moisés acerca de los sacerdotes es que deben de ser santos. Y la única manera para poder entrar a la presencia de Dios es a través de la sangre del sacrificio. A través de la sangre de Jesús somos santos y podemos tener el acceso completo a la presencia completa de Dios. ¿Sí? Del versículo en Éxodo 29, del versículo 45 al 46, Dios vuelve a externar el mismo deseo, habitar entre y con ellos, ¿sí? Nos podemos preguntar, pero bueno, nos da qué es lo que hace un sacerdote, nos da cuáles son los requisitos del sacerdote para poder entrar. Pero, ¿qué es lo que hacía un sacerdote? En el versículo 42 y 43 del mismo capítulo, Éxodo 29, habla de que Dios se encuentra con el sacerdote y hablará con él, es decir, relación e intimidad. No solo voy a estar en tu casa, porque podemos estar, este puede ser un lugar, yo puedo estar aquí y Lisa está allá, y no tenemos relación. Podemos vernos y, sí se ve bien. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pero no hay una cercanía, no hay una intimidad. Ella puede hablar, pero si yo no presto atención, no la puedo escuchar. Tengo que estar cerca de ella para poder escuchar qué es lo que dice, para poder disfrutar de su presencia. Ese mismo deseo de habitar que empezó con Moisés, se lo externa a Salomón. En Primera de Reyes 6, 11 al 13, dice, y la palabra del Señor vino a Salomón, diciéndole, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Sí? En Primera de Reyes 8, del 12 al 13, dice, entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube, está hablando del éxodo, del Egipto, del desierto, que él habitaba la presencia de Dios, estaba antes del tabernáculo, estaba en la nube, y el versículo 13, ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. El deseo de Salomón era que ya no Dios estuviera en una tienda moviéndose, sino que tuviera un lugar específico para que él pudiera habitar entre su pueblo en esta tierra, en un lugar geográfico específico. Tiempo después, mucho tiempo después, en Jesús se cumple el deseo del Padre desde el Éxodo, desde el Génesis, y dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre, ¿sí? Es importante ver este juego de palabras, entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús confirma el deseo del Padre. Jesús viene a cumplir el propósito eterno de Dios hacia con su pueblo, pero cuando Jesús viene ya no nada más es a los suyos, es a todos los que en Él crean, a todos los que en Él quieran habitar. Y en Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, Jesús, Dios y el Espíritu Santo. ¿Por qué mencioné primero lo de Génesis? Porque tenemos que entender que uno no obra solo. Ellos cuando trabajan, trabajan los tres. Y dice, y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Sí? Haremos una casa, una habitación con Él. ¿Sí? Ya no solo físicamente la presencia de Dios iba a estar en medio de nosotros o entre nosotros, sino que el propósito final del Padre era vivir en nosotros y estar juntos no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Pablo, quiero que seamos conscientes porque pasamos de Éxodo,
de Moisés a Salomón, a Jesús, Pablo y Juan. Y los 5 hablan de la misma, en este contexto, hablan de muchas otras cosas. Pero en este contexto de habitar, los 5 fueron constantes, mostrando qué es lo que quería Dios. Pablo confirma el éxito de la obra de Jesús y Dios Padre en el creyente. Por eso en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ya no es entre ustedes, bueno, no solamente es entre, sino es en cada uno de ustedes. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Pablo muestra 2 cosas, somos templo, lo que Salomón construyó, un templo, somos templo vivo y y Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno? No solo somos creación y una creación vacía, donde se puede ver muy bonito, donde podemos ver templos, hablando con cuestiones arquitectónicas preciosos. Pero el propósito de ese templo desde un inicio de la creación fue que Cristo habitara en ese templo. ¿Sí? Después mismo, a Jesús mismo, a Juan, en Apocalipsis 21:3, le muestra el cumplimiento futuro. Eso es lo que nos espera, del deseo y propósito de Dios, que dice Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eso es lo que nos espera, el tabernáculo de Dios. Ahorita vamos a ver por qué en Apocalipsis, en la revelación de Jesús a Juan, por qué Jesús mismo utiliza la palabra tabernáculo y no utiliza su presencia, que al final se refiere a lo mismo, pero es importante todo este juego de palabras para poder entender la obra que está más allá de cualquier, no sé, aquí alguien sea arquitecto o alguien construye algo, pero cuando yo tampoco, pero supongo que es así. Pero cuando lo construyes, lo planeas, tienes todo planeado, voy a hacer esto y en este tiempo voy a hacer lo otro y te provees de cualquier cosa, de cualquier imprevisto, de cualquier cosa. En esas palabras, Dios siempre estuvo consciente de lo que iba a pasar en todo ese proceso. Por eso es que aquí utiliza el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Ahora, aquí viene lo complicado, porque en todas estas palabras, en todos estos versículos que hablamos de habitar y morar, se utilizan un sinfín de palabras, no es la misma, no es el mismo origen. Y aunque el resultado es el mismo, que es habitar, estar presente, en presencia, en base al contexto y en base a la palabra, podemos entender esta obra maestra. Entonces, en Éxodo 25 y Primera de Reyes 6 y 8, o sea, capítulos 6 y 8 de los versículos que le di, la palabra habitar viene del hebreo sakán, que es establecerse, residir, permanecer, habitar. En ese tiempo y en ese contexto, la presencia de Dios estaba en un campamento, en una tienda. Hasta ese punto de la historia estaba dentro de la tienda del tabernáculo, ¿sí?
En Primera de Reyes 8, versículo 13, vamos a volver a leerlo para poder empezar a unir todo esto. Es Primera de Reyes 8, 12 y 13. La primera palabra que se utiliza aquí en el versículo 12 dice, el Señor ha dicho que Él moraría, ese es Sacán, ¿sí? Que Él permanecería, que Él estaría, pero está hablando todavía de una tienda, ¿sí? De un lugar, ¿sí? Una estructura no humana, pero sí un diseño, ¿sí? Se veía como una tienda y se puede ver como un templo. En el versículo 13 dice, igual, 1 Reyes 8:13, dice, ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada. Esa segunda palabra significa yasab, que viene del hebreo y es igual, habitar, permanecerse, pero ojo, sentarse. Es decir, que Dios ya tenía un trono aquí en la tierra, un lugar donde permanecer, un lugar donde sentarse. Puedes tener un lugar para habitar y entras y sales, ¿sí? En el tabernáculo era así, venía la presencia, venía la nube, hablaba con Moisés y se iba y se movía otra vez y otra vez bajaba y se iba. Con Salomón, en 2 versículos le dice, ya no solo va a haber un lugar donde voy a seguir viniendo, sino va a haber un lugar donde me voy a quedar entre mi pueblo. En Juan 1, la palabra, vamos a leerlo otra vez, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en Juan 1 habla de skeno, es una palabra en griego que significa igual, habitar, residir, pero es como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, es vivir. Entonces, el tabernáculo, Dios siempre necesita en este medio, en la tierra, un lugar donde habitar. Habita, sí, la creación refleja, Salmos dice que los cielos reflejan la gloria, la mano del artista, algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, el chiste es que los cielos, toda la creación revelan la mano, la pincelada del artista. En Juan 1 dice que el tabernáculo ya era una persona, y era Jesús. Y no es que Jesús era un tabernáculo, pero es la palabra que utiliza es Jesús es donde habita la presencia de Dios y se sigue moviendo y está entre ustedes, pero ya se queda, ya vamos evolucionando. Hay un lugar, Jesús, ¿sí? Hay un lugar, Moisés. Salomón, hay un lugar y viene. Pero en Salomón viene y se queda. En Jesús viene, se queda y está entre nosotros, pero sigue fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, es Dios en el cuerpo de Jesús, literalmente el tabernáculo. La presencia de Dios es en Jesús. En Juan 14, vamos a leerlo otra vez, dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. La palabra morada significa, bueno, no significa, viene del griego mone. Ese no. No. Que significa una estancia, morada, permanecer en un lugar, estado, relación o expectativa determinada. Permanecer, continuar, vivir, soportar, estar presente. Ya está hablando de que Jesús, no solo en Jesús está la presencia de Dios entre nosotros, sino aquel que escucha y hace lo que Él dice y cree en Él, la presencia de Él va a habitar en Él. Y está describiendo una relación, una estancia, una morada permanente, un lugar, un estado, una relación o expectativa determinada, que es vivir, soportar, estar presente. Ya está hablando de una continua
intimidad, una relación, donde ya no solo es el lugar, la presencia de Dios va a estar en ti, vas a tener, si así lo deseas, que estar presente, que vivir con la presencia, ¿sí? Hacer morada, permanecer en esa presencia. ¿Sí me estoy explicando o ya nos perdimos? Porque a mí me costó un par de días, perdón, un par de horas entenderlo, porque en el griego no lo manejo bien y sí dices, es que ¿por qué utilizan tan fácil que era habitar y ya te quitas de problemas? Pero es increíble ver cómo este juego de palabras, el decir algo, tiene un significado mucho más profundo que solamente el hecho de estar habitando en un lugar. En 1 Corintios 3, que dice, ustedes no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. La palabra habitar viene del griego oikeo, que es ocupar una casa, es decir, residir. ¿Sí? Figurativamente, habitar, permanecer, convivir, es decir, la presencia ya está en ti y ya están conviviendo, ya están en el día a día. Ya no tienes que ir a un lugar a buscarla y después te vas y la presencia ya, todo lo que hagas está en ti y va contigo. En Gálatas 2, que es, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, esa palabra que Él vive en mí está dividida en 3. Y seguramente a lo mejor el juego de palabras se puede encontrar como una sola palabra. ¿A qué es a lo que me refiero? Que la preposición en, no es lo que les digo, no estaba en el hebreo original. Pero la preposición en con el principio, hablando de Génesis, la palabra principio significa veristá. No es cierto. Si estoy hablando con... No, o sea, si estoy hablando, si nada más que les digo que no hablo griego, no me acuerdo. Pero es el prefijo que habla en el principio es be, en conjunto con la palabra en el principio de Génesis 1 se conjuga verista. La palabra principio nada más es rista, resta, algo así. Junto es verista, ¿sí? Entonces es a lo que voy, ¿sí, no? Verista, algo. Bershit, eso es. No, está bien, está bien. De esto voy a dar cuentas ahí arriba. Es como si no subiera camino. Te están las direcciones en el camino y volteo la flecha, es falla, imagínate. Sí, en hebreo. Y en Gálatas 2 se divide en 3, que es sao, ¿sí? Vivir en mí. Vivir es sao, ¿sí? Que significa literalmente vivir. Pero no solo, pues, a veces creemos que despertar, estar despierto con los ojos abiertos es vivir, es todo lo que haces, respirar, pensar, comer, todo lo que haces, implica todo tu día. Vivir, respirar, estar entre los vivos, ¿sí? La preposición en primaria denota una posición, ¿sí? Es decir, un lugar, tiempo o estado, pero se puede utilizar en, por, con, a través de, ¿sí? Entonces ya Cristo vive en mí, Cristo vive por mí, Cristo vive conmigo, Cristo vive yo vivo para Él, ¿sí? Entonces el significado implica un rango mucho más alto que solamente, Cristo vive en mí y ya, adentro de mí, sino que Él sigue siendo la fuente de que yo esté vivo. Y la última palabra, que es en mí, significa ego, ¿no? Es el pronombre personal que habla del yo, ¿sí? Entonces es que lo que yo vivo sea en Él y no en mí. Y no hablo de que
un poco de lo que hablábamos de cuando Juan dice que Él viva, que Él aumente y que yo disminuya, no significa que yo me muera, sino que la creación que soy en Cristo Jesús, con Él viva. Yo con Cristo viva y que el yo sin Cristo disminuya. Entonces, en Gálatas 2 está hablando de que esa creación viva por Él, para Él, con Él, en Él. Posteriormente, en Apocalipsis 23, en Apocalipsis 21:3, dice, entonces oí la gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos. Aquí tenemos dos palabras, tabernáculo y habitará, ¿sí? ¿Cómo se leería? Es, he aquí el tabernáculo. La primera palabra, tabernáculo, es skene, que significa el tabernáculo mismo, ¿sí? El lugar donde Dios vivía, ¿sí? Donde Dios habitaba. Primero fue un tabernáculo, luego fue un templo y luego fue Jesús mismo. Está hablando que el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, del Hijo, de Dios Padre en el Hijo, está con los hombres. Y habitará, proviene del griego skeno, que es el mismo que se utilizaba en Juan 1, que quiere decir habitar, residir, vivir, ¿sí? Una residencia en el cuerpo humano. Entonces, el propósito final en la eternidad, o sea, uno entre varios, no es solo, es habitar en Él y con Él directamente. Directamente, ver cara a cara, estar en Él, como en el Edén, como en un principio. Sin ningún Jesús entre nosotros, literalmente así, como está alguien entre nosotros, y Dios mismo. Ese es el propósito final. ¿Qué es lo que quiero hablar con esto? Porque todavía no acabo. Nada, es muchas veces nosotros, yo todavía no, pero conozco gente que sí, que tiene una casa en un lado, en otro, ¿sí? Entonces van y un fin de semana habitan en esa casa, pero en toda la otra semana habitan en su casa normal, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? ¿Qué quieres ser tú? ¿Cómo estamos decidiendo que Él habite en nosotros? ¿Queremos ser una persona, un cuerpo, donde Jesús habite los fines de semana nada más? ¿O queremos que Él habite todos los días de nuestra vida en nosotros? ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Cómo queremos que Él habite en nosotros? Y es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Tengo que ir a abrir la puerta. El salmista David dijo en el Salmo 27, una sola cosa he pedido y esa misma buscaré, que yo habite en el templo del Señor todos los días de mi, que yo habite. Esa misma voy a buscar, esforzarme, ¿sí? Jesús, por simplemente aceptarlo por fe, Él vive en mí. Pero yo quiero que sea una persona que se goce, que se deleite, que ya lo hace, pero es como somos santificados, pero estamos llamados a vivir una vida santa, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos que Él habite en nosotros? Él está a la puerta y puede estar en la puerta de lunes a viernes. Y el viernes en la noche que empieza la reunión o el fin de semana cristiano, le abres y Él entra. De viernes a domingo en la noche, porque en domingo en la noche ya decides, ¿no? Ya otra vez mañana la vida normal. Y tú mismo lo sacas. Tú mismo le dices, ahorita no.
No quiero que formes parte de. Él va a seguir, o sea, no estoy diciendo que nosotros tenemos el poder de sacarlo de nosotros, pero sí de no colaborar con Él. Y entonces Él está allá y yo estoy aquí, pero no hay cercanía, no hay relación. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención? Porque David quería construir el templo y le dijo Dios que no, que era su hijo Salomón quien lo iba a hacer. Y en Crónicas, Primera de Crónicas 28, 19, 20, dice, David le dice a Salomón, todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Dios le dijo a su hijo, tener la presencia de Dios requiere una vida en devoción. Ya no puede ser como el mundo es, como las demás naciones son. Es una vida apartada a Él. Y le dijo, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. Conviértete en ese diseño, en esos detalles que Él hizo. ¿Por qué? Porque a todos nos hizo con un diseño. Si tanto la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, dice la Escritura que los hizo con el dedo de Dios. Y aquí David está haciendo que es el plano, lo hizo con la mano de Dios. ¿Cuánto más no nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros, tan detalladamente? Dio distancias, dio tiempos, dio materiales para construir una tienda y un templo. ¿Cuánto más no Dios, como creador, nos dio a nosotros cuando nos hizo tan detalladamente a cada uno de nosotros? ¿Por qué entonces dice en Mateo, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados? Pues ¿por qué los puso? No nada más porque se veía bonito. ¿Por qué los puso cada uno? Cada uno de esos cabellos Él los puso. En Jeremías 1:5 les dice, antes de que yo te formara en el seno de tu madre, antes de que te materializaras, te concibieras en el seno de tu madre, dice, yo te conocí. Antes de que el tabernáculo y antes de que el templo se materializaran, yo ya los había hecho. Pero necesitaba que uno estuviera aquí para hacerlo, para escuchar. Solamente quiero acabar con esto, que es, hoy creo, o sea, sí lo creía, pero vuelvo a lo mismo, uno lee por leer y no se da cuenta de lo que hablaban en ese tiempo y de lo que implica la palabra de Dios que es eterna. Filipenses 1:6, y esto oro para ustedes y para mí también. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén.